Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ya tienen listos sus materiales para realizar a Batman Funko. Espero que así sea porque en este video vamos a comenzar con su realización. ¿Ya vieron qué bonito queda? Y la verdad es uno de los personajes que más fácil se realizan. Creo que hasta ahorita ha sido el más fácil de realizar y ya vieron que queda muy bonito. Así es que pues en este video va a quedar tal y como lo están viendo en la imagen y en un siguiente video vamos a terminar de realizarlo. El siguiente video va a ser mucho más cortito, así es que vamos avanzando de una vez. Quiero pedirles, también, perdón, antes de pedirles que se suscriban y den like, quiero recordarles que ya vamos bien avanzados con la colección. Así es que ya hicimos, espero que no se me olvide ninguno, hicimos al Hombre Araña, hicimos a Wolverine, al Capitán América, tenemos a dos superheroínas que son Spider-Man y la Mujer Maravilla, y si alguno se me está olvidando ustedes me lo van a recordar, estoy segura de ello, pero pues ya avanzamos muchísimo y en esta ocasión vamos a hacer a Batman Funko. Entonces ahora sí les pido por favor que se suscriban, apóyenme con su suscripción, que den like a todos los videos tutoriales, es muy importante que nos apoyen con eso. Como siempre les digo, a ustedes les lleva solo un segundito suscribirse, solo un segundito dar like, y el apoyo que nos brindan a los creadores de contenido es extraordinario con solo esas dos acciones sencillas para ustedes. Siempre les digo también que nos apoyen a todas las crocheteras. Hacemos un trabajo enorme para poder ofrecerles a ustedes los tutoriales. Así es que por favor no dejen de apoyar a todas las crocheteras que vean en YouTube. Muy bien, pues también quiero agradecer como siempre a los miembros del canal. Es otra forma muy linda de apoyarnos, así es que quiero agradecer con todo mi corazón a Fanny Gómez, 1986 Sakura-chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés, porque me han apoyado muchísimo en mi canal. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, amigos, vamos a comenzar haciendo los bracitos de Batman. Tomamos hebra de color negro y vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos en la vuelta número 1. Es difícil trabajar con el color negro, así es que como siempre la recomendación es que traten de que sea de día. Traten de que sea cerca de una ventana o una fuente de luz natural, que les entre mucha luz natural. Y si pueden inclusive acercarse a una lámpara, todo esto les va a ayudar para que no forcen su vista, amigas. Es un proyecto hermoso, pero sí cuiden su vista. Una vez que hayan hecho los 5 puntos que dentro del anillo mágico, vamos a comenzar en la vuelta número 2 realizando 5 aumentos. Estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos bajos. ¿Cómo se hacen los aumentos? Pues simplemente en el mismo punto vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí yo ya realicé esos 2 puntos bajos en el punto número 1. No olviden siempre marcar su primer punto, ya que como vamos a estar trabajando en espiral sería muy fácil perdernos. Entonces vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. De las vueltas número 3 a la 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a hacer cambio de color a color gris. El último paso del último punto de la vuelta número 5 lo vamos a terminar con hebra de color gris, vean. Así es como se haría el cambio de color. Podemos cortar ya la hebra de color negro que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta vuelta, la número 6, la vamos a trabajar en bucle trasero. Entonces vamos a tomar aquí la hebrita gris y la hebrita negra para ajustar bien y
esas hebras y nos quede muy bien el punto. Entonces, ya bien ajustaditas, yo las estoy pasando para atrás solo para mostrarles cómo se hace el punto, el bucle trasero. Miren, aquí estoy introduciendo la hebra en el punto completo. Miren, ahí se alcanza a ver con el brillo del crochet que el punto consta de 2 hebritas. Yo solo voy a tomar la hebrita de atrás. Ahí está. Espero que se note, amigas. Es difícil trabajar en color negro, como les decía. Volvemos a ajustar estas hebras y las pasamos por encima del crochet y hacemos nuestro punto bajo. Esas pasarlas para adelante es para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Nos vamos al siguiente punto, miren, y vamos a tomar solo el buclecito de atrás, así, y vamos a pasar las hebritas hacia adelante para irlos perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 10 puntos. De las vueltas 7 a la 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos bajos, ya trabajando con el punto completo como lo hacemos normalmente. Muy bien, ya terminé el bracito. Lo que haremos al final es un punto deslizado. Aprietan bien fuerte el punto y ya podemos cortar la hebra. Podemos dejar hebra larga, podemos dejar hebra corta, no es necesario dejar hebra larga. Muy bien, antes de finalizar el bracito, vamos a hacer un detalle aquí abajo al final del guante. Esta parte negra es el guante. Muy bien, si recuerdan, trabajamos en bucle trasero. Aquí nos quedaron libres los buclecitos delanteros. En ellos vamos a trabajar haciendo puntos deslizados. ¿Vieron cómo introduje la hebra en el punto? Pues lo que voy a hacer ahora, una vez que ya hice eso, introducir la hebra, me voy a ir pasando punto por punto haciendo puntos deslizados. Muy bien, me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. También le llaman punto enano. En algunos lados le llaman punto enano al punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto y punto deslizado. Siguiente punto y punto deslizado. Pueden empezar en cualquier punto de estos que nos quedaron libres aquí. No importa cualquier punto, en cualquier punto pueden empezar. Muy bien, voy a terminar de hacer toda la vuelta de puntos deslizados. Ya terminé, vean. Me quedó ahí la pequeña hebrita inicial y ya voy a cortar la hebra porque pues hasta aquí la vamos a ocupar mientras hagamos el bracito. Muy bien. Lo que haré a continuación es ensartar mi aguja lanera con esta hebra de color negro. Ya ensarto la aguja lanera la primera, vean. Entonces aquí simplemente voy a hacer un nudito muy cerca. Más bien, primero me paso como que hacia atrás, vean. Les digo que es difícil trabajar con el color negro. Ubiquen el primer puntito en el que trabajaron, amigas, que sería aquí. Muy bien, y esto va a hacer que se cierre perfectamente. Miren, qué bonito se cerró, ¿vieron? Y aquí, muy cerca de donde terminaron, hacen un nudito. Aquí, fíjense que yo hice el nudito en la parte gris, pero si pueden hacerlo en la parte negra, mejor. No pasa nada, a final de cuentas no pasa nada. Entonces, ya nada más pasamos la hebra hacia el revés de la labor con la misma aguja lanera y cortamos la hebrita. Esto le va a dar una vista más linda al guantecito. Voy a pasar mi crochet por este orificio, voy a sostener la pequeña hebrita que me quedó ahí y lo pasamos hacia adentro. Y miren, así habrá quedado terminado el guantecito, perdón, el bracito. Vamos a hacer otro exactamente igual y los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la realización de las piernitas. Tomamos nuevamente hebra de color negro y vamos a realizar una vez más un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar en esta ocasión 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Déjenme jalar un poquitito, cerrar un poquito. Muy bien, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien,
Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico, nos vamos a ubicar en el primer punto que realizamos y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, aquí va el primer punto, allí mismo voy a hacer un punto más. Seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Marcamos, siempre debemos marcar nuestro primer punto y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ya sabemos, 2 puntos en el mismo punto. Vamos a realizar esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta número 5, esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo, solo vamos a tomar el buclecito de atrás. Y de esta manera vamos a realizar toda la vuelta. Seguimos con la vuelta número 6 en la que vamos a realizar un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos, ya trabajando con los puntos completos. Ya trabajaríamos de manera normal. Miren, aquí comencé ya la vuelta número 7, comencé haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 6 disminuciones. Para hacer las disminuciones, en lugar de tomar otra vez el punto completo, ahora solo vamos a tomar la hebrita de adelante. Tomamos también solo la hebrita de adelante del siguiente punto, vean, y vamos a hacer aquí un punto bajo. Aquí está, vean. Así vamos a hacer las 6 disminuciones. Ya hice una, me faltan otras 5. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar la moneda que les pedí en la lista de materiales o plástico en el caso que hayan decidido utilizar plástico. Acomódenlo perfectamente, que quede bien acomodadito, amigas, de esta forma, y una vez que esté bien acomodado, vamos a realizar en la vuelta número 8 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 10 haremos 14 puntos en cada una de las vueltas. Ya que finalizamos, amigas, vamos a hacer un cambio de color. Vamos a recordar que el cambio de color se hace de esta manera. El último paso de la vuelta, el último paso del último punto que acabamos de realizar, lo vamos a finalizar con el nuevo color. Muy bien. Y vamos a estar trabajando toda la vuelta en bucle trasero. Ya lo hicimos en los bracitos, así es que aquí ya va a ser más fácil, pero está bien el repaso. Pasamos la hebra de color gris y de color negro hacia adelante y hacemos un punto bajo. Pasarlas hacia adelante solo para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Siguiente punto, bucle trasero. Paso mis 2 hebritas hacia el frente por arriba del crochet y hago mi punto bajo. Ya me ando trayendo el relleno, amigas. Muy bien, y aquí hacemos nuestro punto bajo. Vamos a trabajar de esta manera toda esta vuelta. Muy bien, la estaríamos terminando con 14 puntos bajos, sin olvidar que toda sería trabajada en bucle trasero. De las vueltas 12 a la 15, ya trabajando con el punto completo, estaríamos haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos bajos. Así habríamos terminado la piernita. Miren qué linda está. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Y lo que haremos a continuación será un punto deslizado. Muy bien. Apretamos bien fuerte, amigas, y ya podemos cortar la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Muy bien, pues una vez que hayan realizado esto, van a hacer otra pierna exactamente igual.
La siguiente vuelta, que es la número 16, es de unión de piernas. Así es que las vamos a presentar de esta manera, vean. Así, las dos mirando exactamente hacia el frente, hacia arriba. Y vamos a tomar esta, la que está en mi mano izquierda. Vamos a hacer un doblez de esta manera, tomando como referencia el frente de la piernita, vean, para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Esto es importante para que las piernas no queden chuecas, para que queden bien derechitas. Introducimos el crochet tal y como lo vieron en la imagen y, ay amigas, un pelo de mi perrito. Y después vamos a hacer aquí, vamos a introducir más bien hebra de color negro, de esta forma. Muy bien, ya que hicimos esto, amigas, vamos a hacer aquí una cadenita. Déjenme acomodar aquí mis hebras. Hacemos nuestra cadenita y a partir de ese mismo punto vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta primer pierna. Vamos a recordar que cada una de las piernitas consta de 14 puntos bajos. Así es que vamos a realizar los 14 puntos bajos que corresponden a esta primer pierna. Ya terminé, miren. Ahora voy a tomar la otra pierna, la voy a presentar con la primera ya donde ya trabajamos y vamos a hacer lo mismo, vean. Vamos a doblar de esta manera para ubicar el punto central de la parte interna. Presenten siempre al inicio para que no les vaya a quedar una pierna para allá y otra para acá. Y aquí donde entramos vamos a comenzar a hacer nuestro primer punto bajo y vamos a hacer ahora los 14 puntos bajos que corresponden a esta segunda pierna. Pues así nos habrán quedado las piernitas unidas. Vamos a hacer ahora la vuelta número 17 en la que vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Seguimos trabajando en color negro. Vamos a comenzar la vuelta número 18 haciendo cambio de color a color oro. Cortamos la hebra de color negro que ya no vamos a utilizar y vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Ya sabemos trabajar en bucle trasero, hacer cambios de color, así es que ya no nos va a costar ningún trabajo. Vamos a hacer la vuelta número 19 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 28 puntos, ya trabajando normalmente. Seguimos con la vuelta 20, ya hice cambio de color a color gris. Vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos y de las vueltas 21 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 28 puntos, trabajando estas últimas vueltas con puntos completos. Miren, aquí ya comencé haciendo la vuelta número 25, comencé haciendo 6 puntos bajos. Vamos a tomar ahora cualquiera de los dos bracitos, vamos a tratar, si se nota aquí, miren donde está la unión de puntos, si se nota pues lo voltean hacia atrás, para que quede esa parte hacia el cuerpo de Batman. Entonces vamos a tomar de esta manera el bracito, vean, atravesando ambas piezas, la parte delantera y la parte trasera de Batman, vean. Una vez que la doblaron, entra el crochet y debe de abarcar, debe de entrar en ambos lados del bracito. Retomamos la labor y vamos a ubicarnos en el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo. Ajustamos bien todas las hebras y vamos a hacer aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Y así estaría el punto bajo. Vamos a pasarnos al siguiente punto del brazo atravesando ambos lados. Vean, ahí está, ya atravesé perfectamente ambos lados. Voy a ubicar ahora, voy a aprovechar para perder esta hebra que me sobró del bracito. Ubico el siguiente punto del cuerpo y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Muy bien. Una vez más. Vamos a unir cada brazo con 5 puntos. Yo llevo 2. Voy a hacerlo con el tercero. Atravieso el siguiente punto atravesando ambas piezas, amigas, así.
Me voy al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Muy bien, una vez más. Atravesamos todo el bracito. Después atravesamos, más bien nos ubicamos en el siguiente punto del cuerpo, hacemos nuestro punto bajo y ya nos falta el último punto. Recuerden, cada bracito lo vamos a unir con 5 puntos. Aquí está, me voy al siguiente punto del cuerpo y hago aquí mi punto bajo. Así es como uniríamos los brazos. Aquí ya unimos el primero. Miren cómo quedó ubicado perfectamente a la parte lateral del cuerpo de Batman, vean. Quedó perfectamente ubicado allí. Muy bien, vamos a hacer ahora 9 puntos que corresponden a la parte frontal del cuerpo. Aquí ya los realicé. Vamos a unir ahora el otro bracito de la misma manera que unimos el anterior. Aquí se nota mucho menos la unión de las vueltas cuando hicimos cambio de color a color negro. Muy bien, retomo mi tejido. Introduzco el crochet atravesando ambas partes del bracito. Me voy a ubicar en el siguiente punto en el que me tocaría trabajar del cuerpo y voy a hacer mi punto bajo. Vayan rellenando, si vieron yo ya fui rellenando. Es importante porque una vez unidos los bracitos se va a ir haciendo cada vez más y más pequeño. Así es que rellenen perfectamente. Muy bien. Aquí está. Vamos uniendo punto por punto. Recuerden que vamos a unirlos con 5 puntos. Voy a finalizar. Al final me van a sobrar 3 puntos. Realizo esos 3 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos. Vamos a realizar la vuelta 26 haciendo 2 puntos bajos. Después 2 puntos bajos, 2 disminuciones 6 veces. Nos van a sobrar 2 puntos al final, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 27, 2 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces, les van a sobrar 2 puntos al final, los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 16 puntos bajos. Amigas, hasta aquí habremos formado el cuerpecito. Vayan rellenando, por favor. Si ustedes no van a querer hacer el cuello extendido para que se le mueva su cabecita de un lado hacia el otro y prefieren coser la cabeza al cuerpo, en este momento van a realizar un punto deslizado. Muy bien, hacen su punto deslizado, aprietan la hebra y cortan. La pueden cortar corta, no es necesario dejarla larga. Pero si ustedes van a hacer el cuello extendido para que Batman mueva su cabecita de un lado hacia otro, vamos a realizar de las vueltas 28 a la 37 un punto en cada punto, terminando la vuelta 37 con 16 puntos. Al final vamos a tener el cuello extendido. Así, miren, este no es un Batman jirafa. Muy bien, lo que vamos a hacer ya que llegaron a este punto, amigas, con sus tijeras, con un palito, con un crochet, con un bolígrafo, con lo que tengan a la mano, van a hacer un hueco de esta forma. Este cuello extendido no lo van a rellenar, pero necesitamos hacer un hueco en el relleno del cuerpecito, que llegue de preferencia hasta la unión de piernas. Entonces, ya que hicieron el hueco, yo lo hice con las tijeras, voy a ayudarme ahora con un bolígrafo para que el hueco se haga un poquitito más grande y ya voy a colocar el pedacito de silicón que les había pedido. Es de aproximadamente 5 a 6 centímetros, depende de qué tan abajo llegue el mismo, depende del hueco que hayan realizado. También tomen en cuenta que si están trabajando con hebra más gruesa, pues les va a quedar más largo y va a quedar obviamente más grande. Van a necesitar más grande el silicón. Una vez que haya quedado ya bien colocadito, vamos a comenzar aquí haciendo 8 disminuciones y estaríamos terminando esta que es la vuelta número 38 con 8 puntos bajos. Aquí ya terminé las disminuciones, amigas. El último punto lo aprietan bien fuerte y vamos a cortar la hebra. Muy bien. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera para cerrar esta pieza. Aquí.
Ya estoy aprendiendo a ensartar mi aguja lanera, amigas, ya no me cuesta tanto trabajo, ¿ven? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, hilvanar solo la hebra delantera de cada punto. Recordemos que eran 8 puntos, vamos a hacer 8 puntaditas, una por cada punto, pero tomando únicamente el bucle delantero de cada uno de esos 8 puntos. Muy bien. Así, si han hecho muñequitas conmigo o con quien sea, pues es la manera de cerrar nuestras muñequitas. O bueno, cualquier proyecto que estemos haciendo, muchas veces lo cerramos de esta manera. Cuando terminamos en la parte de arriba, es así como lo cerramos. Muy bien. Una vez que hayan finalizado esas 8 puntaditas, simplemente me falta aquí una todavía, ¿eh? Simplemente van a jalar y se va a cerrar, miren. Ahí está. Aquí muy cerca de donde hayan terminado hacen un nudito. Bien apretadito y vamos a introducir esta hebra por dentro del cuello. Simplemente para perder la hebra y jalamos y cortamos, amigas. Y es así como habríamos terminado el cuerpo de Batman. Muy bien, vamos a continuar ahora realizando la cabecita.